En esta clase práctica vamos a estudiar los huesos del miembro superior. El miembro superior se caracteriza por su gran movilidad y el miembro superior aparece por primera vez a las 4 semanas de gestación en un embrión de 5 milímetros de largo. Primero aparecen el brazo, luego el antebrazo y por último la mano y los dedos, y después son penetrados por los vasos sanguíneos y por los nervios respectivos. En esta segunda diapositiva podemos ver de forma general los huesos que componen la extremidad superior. En este primer hueso es la clavícula. Este hueso es la escápula. Este hueso es el húmero, que se caracteriza por ser el más largo de los huesos del brazo, de la extremidad superior, y se encuentra en el brazo. Este hueso es el radio, que es externo al antebrazo, y este es el cúbito o ulna, que está en el borde interno del antebrazo, viéndolo desde la parte anterior. A este nivel están los huesos del carpo o muñeca, que se disponen en 2 filas, una fila proximal y una fila distal. A este nivel están los huesos del metacarpo. Y por último están las falanges de cada uno de los dedos que conforman la mano. A este nivel, estos 3 huesos anteriormente descritos forman la articulación del hombro. A este nivel, estos 3 huesos forman la articulación del codo. Y aquí está la articulación del carpo o la muñeca. En esta diapositiva se puede ver los huesos que conforman la parrilla costal, o sea, las costillas que se encuentran a nivel del tórax, y el esternón, que es un hueso que está en el centro del tórax. Podemos ver aquí la clavícula, que ya fue descrita anteriormente, y aquí atrás, en la parte de atrás de las costillas, podemos ver la escápula. A este nivel se ve la columna vertebral. En esta parte superior es la porción cervical. El lugar donde están unidas todas las costillas a la columna vertebral se le conoce como columna vertebral dorsal o torácica, y después de eso continúa como columna vertebral lumbar. Son 12 costillas a cada lado. Las primeras 7 costillas se articulan con el esternón, o sea, hasta aquí. Estas son las primeras 7 costillas de cada lado, se articulan con el esternón y se les conoce como costillas verdaderas. Ahora, la costilla número 8, la 9 y la 10, la 11 y la 12 se consideran costillas falsas, porque necesitan una estructura cartilaginosa para poderse unir al esternón. La costilla número 11, que es esta que está aquí, y la costilla número 12, que está acá, se consideran costillas flotantes y tienen una función vital para proteger los riñones en ambos lados. Este hueso central se conoce como esternón, y el esternón está dividido en 3 partes. El manubrio, que es la porción superior, en el cual está conectada la clavícula y la primera costilla, y que está en su parte posterior al manubrio el cayado de la aorta. Esta otra parte se conoce como el cuerpo, y esta porción aquí, distal, se conoce como el apéndice sifoides. Hay que llamar la atención que la segunda costilla de ambos lados se articula a nivel de una estructura que se conoce como el ángulo esternal o el ángulo de Lewis, que está entre el manubrio y el cuerpo. En esta diapositiva se demuestra el esternón
con sus tres accidentes óseos clásicos, que son el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides, que es bífido, o sea, tiene dos lenguas al final, es bífido. Este manubrio se va a caracterizar porque tiene aquí arriba la escotadura yugular, que es muy visible en los pacientes y todavía más visible cuando hay una pérdida de peso importante. Se articula en esta porción superior a nivel de la escotadura de la clavícula con la clavícula y también se va a articular con la primera costilla. Este manubrio cubre el arco o callado aórtico. Por eso un trauma a este nivel es sumamente peligroso. Entre el manubrio y el cuerpo hay una articulación que se llama el ángulo esternal. Y ahí exactamente se articula la segunda costilla de ambos lados. Después vienen las escotaduras de las diferentes costillas que entran en contacto con el esternón, y estas son para la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima costilla. Esas costillas, al articularse con el esternón, se llaman costillas verdaderas. También hay una articulación, ¿verdad?, entre el cuerpo y el apéndice sifoides. En el esternón se puede perforar para hacer hemodiálisis, que es muy importante esto en la clínica. En esta diapositiva podemos ver un hueso que se conoce como la clavícula. Este hueso es un hueso largo, tiene una porción esternal que es redondeada, tiene una porción distal que es aplanada y que se une con el acromion de la escápula. En la porción superior de este hueso se puede ver que tiene forma de S italiana y se puede ver el tubérculo conoideo y se puede ver el cuerpo de la clavícula. En esta diapositiva podemos ver la clavícula, pero viéndolo desde un plano inferior, y vamos a encontrar la cabeza articular external, que es redondeada. Vamos a encontrar un cuerpo del hueso y vamos a encontrar el extremo distal, que es aplanado, que está en relación con el acromion. También vamos a encontrar un tubérculo, que es el tubérculo conoideo, y vamos a encontrar un surco para el músculo subclavio, que es un músculo que sirve para descender el tórax. Asimismo, en el cuerpo hay un agujero nutricio y vamos a encontrar una impresión del ligamento costoclavicular. Este ligamento une la clavícula con el esternón y la primera costilla. En esta diapositiva vamos a ver la escápula. La escápula es un hueso de forma triangular, no más de que su base de ese triángulo es superior y el ángulo de ese triángulo está hacia abajo. Por ende, este hueso, al tener forma triangular, va a tener tres ángulos: un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo externo. Este ángulo superior es interno, entonces un ángulo externo. Va a tener tres bordes: un borde superior, un borde interno o medial que está en relación con la columna vertebral, y vamos a tener un borde externo que se relaciona con la fosa axilar. En este hueso hay una estructura que se llama la espina de la escápula. Y esa espina de la escápula termina en una estructura que se conoce como el acromion. Esa espina va a tener un labio superior, va a tener un labio inferior, y a nivel del labio inferior va a tener
un tubérculo de la cresta, o sea, un engrosamiento. Arriba de la espina hay una fosa y se llama la fosa supraespinosa. Arriba de la espina, supraespinosa. Y abajo de la espina esa fosa se conoce como fosa infraespinosa. También al terminar el borde superior vamos a encontrar una escotadura de la escápula, que por ahí pasa el nervio supraescapular y vamos a tener una apófisis coracoides. Y abajo de la apófisis coracoides y del acromion vamos a tener la cavidad glenoidea, que es donde se une la escápula con la cabeza del húmero. Y abajo de la cavidad glenoidea vamos a tener un tubérculo infraglenoideo. También vamos a tener el cuello de la escápula. Aquí en esta escápula, en esta diapositiva de la escápula, podemos verla desde un punto de vista anterior, porque esta es la superficie que está adosada sobre las costillas. Y esto es, por eso se llama aquí la cara costal, porque está adosada sobre las costillas. Y toda esta estructura se conoce como la fosa subescapular. Volvemos a repetir, este es el ángulo inferior, este es el ángulo superior, este es el borde superior, este es el borde externo y este es el borde interno de la escápula. Aquí tenemos la escotadura de la escápula, tenemos la apófisis coracoides, tenemos el acromion y en ese acromion está la cara articular del acromion con la clavícula y tenemos la cavidad glenoidea y tenemos el cuello de la cavidad glenoidea. Este hueso, esta diapositiva, este hueso, es del húmero. El húmero es el hueso del brazo. El húmero es el hueso largo que va a constar de dos extremos. Aquí uno, que se llaman epífisis. Este es el extremo proximal o superior. Y este es el extremo distal o inferior. Dos epífisis. Y va a tener una parte central o cuerpo del húmero que se conoce como la diáfisis. Para su estudio de este hueso largo, vamos a estudiar primero los accidentes óseos de la epífisis proximal. Primero está la cabeza del hueso, del húmero. Después hay un cuello anatómico. A continuación está el tubérculo mayor o troquíter y el tubérculo menor o troquín. Entre ellos dos, entre estos dos tubérculos, hay un surco, que es un surco intertubercular, que es por donde viaja el tendón de la cabeza larga del bíceps. Abajo de los dos tubérculos están las crestas, tanto del troquítero del tubérculo mayor y la cresta del tubérculo menor o troquín. Y a este nivel hay una estructura que se conoce como cuello quirúrgico. Muy importante porque es aquí donde ocurren muy frecuentemente las fracturas en pacientes muy jóvenes. A este nivel tenemos el nervio axilar y tenemos la arteria circunfleja humeral posterior, sumamente importantes en clínica. A nivel del cuerpo del húmero vamos a encontrar la tuberosidad deltoidea del húmero porque es donde se inserta el músculo deltoides. A este nivel, cuando hay una fractura, es sumamente importante porque se puede lesionar el nervio radial a nivel de la mano y es una fractura que hay que tomar en consideración la lesión de este nervio, el nervio radial. Y si vamos a estudiar ahora los accidentes óseos de la epífisis distal, entre estos los que se van a mencionar son la tróclea, la epitróclea o cóndilo o epicóndilo medial, el cóndilo y el epicóndilo o el epicóndilo lateral. Es importante saber de que entre la tróclea y la epitróclea está el surco epitrócleo olecraniano, que es por donde viaja el nervio cubital. Muy común ahí los golpes y sensaciones eléctricas del nervio
cuando uno se golpea el codo. También vamos a tener 3 fosas. En esta diapositiva vamos a mencionar 2, que es una fosa coronoidea, que es donde se articula el cúbito con el húmero a este nivel, y una fosa radial, que es donde se articula el radio con el húmero a este nivel. También tenemos una cresta supracondilia externa, porque esta es la parte externa del hueso, y una cresta supracondilia interna. Y esto es sumamente importante en el caso de una fractura, porque se puede dañar ahí la arteria humeral, y esta fractura es muy común en gente joven como los niños. De suma importancia acordarse que el tubérculo mayor o el troquíter es lateral, y ese es el responsable de la forma redonda que tiene el hombro con el músculo deltoides. En esta diapositiva podemos ver la imagen del húmero siempre, pero desde un punto de vista posterior. Esta es la cara posterior del hueso. Siempre vamos a reconocer la cabeza del húmero, el cuello quirúrgico, cuello anatómico del húmero, el cuello quirúrgico. Siempre vamos a reconocer el tubérculo mayor y vamos a ver una estructura sumamente importante en este hueso a nivel del cuerpo, que es el surco para el nervio radial. En caso de una fractura a este nivel, sobre todo en pacientes ancianos, se puede dañar el nervio radial a ese nivel. Siempre vamos a encontrar las crestas supracondilia, en este caso la externa, y la cresta supracondilia interna, porque la cabeza del húmero se articula con escápula en la cavidad glenoidea de la escápula y por ende es la porción interna del hueso. Siempre la tróclea, siempre la epitróclea. Este es el surco epitrócleo olecraniano por donde viaja el nervio cubital. Y en este caso, que es posterior, está la fosa olecraniana, que se articula con el olecrano del cúbito o ulna. Siempre recordando a este nivel las fracturas supracondilias, peligrosas porque pueden dañar la arteria humeral. En esta diapositiva vamos a estudiar el hueso del cúbito o ulna, que es el hueso más largo a nivel del antebrazo, y este hueso está en la parte interna del antebrazo. En este hueso, como todo hueso largo, lo vamos a estudiar con 2 epífisis y una diáfisis, o sea, una epífisis proximal que se articula con el húmero, una diáfisis o cuerpo, y una epífisis distal que se va a articular tanto con el radio como con el carpo. Vamos a pasar a estudiar la epífisis proximal. En epífisis proximal vamos a encontrar el olecrano, que es la superficie que se coloca sobre la mesa cuando los codos están en flexión. Vamos a tener una cavidad sigmoidea mayor, una cavidad sigmoidea menor, y vamos a tener una apófisis coronoides, que es la que se inserta en la fosa coronoidea del húmero, cuando éste entra en flexión del codo. A nivel de la diáfisis, o sea, la parte media del hueso, vamos a tener un borde interóseo y vamos a tener un foramen nutricio. También vamos a tener ahí un ligamento, una tuberosidad ligamentaria del cúbito al final de la epífisis proximal. En la epífisis distal del hueso vamos a encontrar la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides. También va a haber una superficie articular para el hueso del radio. Hay que llamar la atención en esto, que la cabeza del cúbito, cuando la mano está en pronación, es fácilmente detectable. En esta diapositiva vamos a estudiar el hueso del radio. Este hueso es externo al antebrazo y es el más pequeño de los que están con el antebrazo. Como todo hueso largo, tiene una epífisis proximal, una epífisis distal y tiene una diáfisis o cuerpo. Los accidentes óseos
a nivel de la epífisis proximal son la cabeza, el cuello, la tuberosidad del radio. Es importante señalar aquí que la cabeza del radio rota a nivel del cóndilo del húmero y eso nos permite la supinación y la pronación de la mano. Y es sumamente importante en clínica porque al haber dolor después de un trauma contuso, al haber dolor a la supinación y a la pronación de la mano, muy probablemente habrá una fractura a nivel de la cabeza del radio. Eso es a nivel de epífisis proximal. A nivel de diáfisis siempre vamos a encontrar un borde interóseo y vamos a encontrar un foramen nutricio en el hueso, que ahí entra una arteria para darle nutrientes y oxígeno al hueso. Y esta es la epífisis distal. En la epífisis distal nosotros vamos a encontrar una apófisis estiloides, vamos a encontrar un tubérculo dorsal del radio y vamos a encontrar una escotadura cubital. También en la parte de abajo hay una superficie articular para el carpo, porque es de señalar que en la articulación entre el antebrazo y el carpo, el radio es quien se articula con los huesos del carpo, no así el cúbito. Y caso contrario, a nivel del codo, es el cúbito el que se articula con el húmero y el radio solo está colocado para hacer la supinación y la pronación de la mano. En esta diapositiva vamos a ver los huesos del metacarpo y del carpo o muñeca. También vamos a ver los huesos de las falanges, de cada uno de los dedos. Como les había dicho anteriormente, el radio se articula con el metacarpo en una forma mayor que lo hace el cúbito. Entonces, en una articulación entre el antebrazo y el carpo, quien lo va a hacer es el radio. A este nivel vamos a ver los huesos del carpo. Los huesos del carpo están en dos filas, una fila proximal y una fila distal. Si vemos los huesos desde afuera hacia adentro, ¿verdad? El primer hueso de la fila del carpo es el escafoides, sigue a continuación el semilunar, sigue a continuación el piramidal y a continuación el pisiforme, que es el hueso más pequeño de los huesos del carpo. Si seguimos en la segunda fila, la fila distal, siempre de afuera hacia adentro, vamos a encontrar el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchudo o ganchoso, que tiene aquí un gancho o un proceso unciforme. Quiero señalar aquí que es muy importante que una fractura a nivel del radio, a este nivel, va a producir una fractura de Colles, que es una fractura que va a dejar la mano en forma de tenedor característica, pero es una fractura a nivel distal del radio. Y a este nivel, si hay una fractura del hueso escafoides, va a ser una fractura de Kienbock, que se va a caracterizar porque no tiene irrigación sanguínea y el hueso muere por una necrosis aséptica. Esos eran los huesos del carpo. Ahora, los huesos del metacarpo tienen las siguientes características. Este es el primer metacarpiano, que es el más pequeño de todos. Y ese metacarpiano está conectado con el primer dedo de la mano, que es, y más importante, que es el dedo pulgar. Este es el segundo metacarpiano, que está articulado con el dedo índice, que es el segundo dedo de la mano. Este de aquí es el tercer metacarpiano y es el hueso más largo y está relacionado con el dedo medio. Este es el cuarto metacarpiano, que está relacionado con el cuarto dedo o dedo anular. Y este es el quinto metacarpiano, que está conectado con el dedo meñique, que es el quinto dedo de la mano. Entonces, la fórmula digital dice
que el segundo metacarpiano es mayor que el tercero es mayor que el cuarto es mayor que el quinto y el quinto metacarpiano es mayor que el primero, pero este es más grueso, es más fuerte. Aquí se va a presentar una fractura de Bennett a este nivel en el primer metacarpiano y las cabezas de los metacarpianos se conocen como los nudillos de la mano. Es muy importante este dato. Ahora bien, el primer dedo o el dedo pulgar, el más importante de la mano, tiene una falange proximal y una falange distal. No así los siguientes dedos que todos tienen una falange proximal, media y distal. Tal es el caso del dedo índice. El dedo medio por igual, falange proximal, media y distal. El dedo anular, falange proximal, media y distal. Y el meñique, falange proximal, media y distal. Entonces, resumiendo, los dedos de la mano se llaman pulgar, índice para indicar, medio, el anular que sirve para colocar los anillos y el meñique. Y de todos estos el más importante es el dedo pulgar. Después el más importante es el dedo índice, porque ambos dedos hacen la prensión para escribir, para peinarnos, etc. Y entonces la importancia va del pulgar al menos importante, que es el meñique. En esta diapositiva se ve la mandíbula. La mandíbula tiene un cuerpo y tiene dos ramas. Esta es la base de la mandíbula. Y estos son los ángulos de la mandíbula. Este de aquí es el foramen mentoniano, por donde emerge el nervio mentoniano, que es una rama final del nervio alveolar inferior, que es la tercera rama del nervio trigémino, quinto par craneal. A nivel de las ramas vamos a tener una apófisis coronoides y vamos a tener una apófisis condilar, que tiene una cabeza y tiene un cuello. Y en medio de las dos vamos a encontrar una escotadura sigmoidea. La mandíbula aloja los dientes inferiores. Todos tienen unos alvéolos para colocar esos dientes. En esta diapositiva miramos el hueso de la mandíbula o maxilar inferior de forma lateral. Aquí vamos a encontrar la prominencia del mentón. Vamos a ver la base del hueso. Vamos a ver el ángulo de la mandíbula. Vamos a ver el foramen mentoniano, por donde emerge el nervio mentoniano, que es la rama terminal del nervio alveolar inferior, que a su vez es la tercera rama del nervio trigémino. Vamos a ver los dientes que se alojan en ese hueso, y todo ello dentro de lo que se conoce como el cuerpo de la mandíbula. La mandíbula tiene dos ramas, una y dos, y tiene una apófisis coronoides, tiene una apófisis condilar, que tiene una cabeza y tiene un cuello. Y vamos a tener una escotadura sigmoidea en medio de los dos. Es importante señalar que esta apófisis condilar hace la articulación temporomandibular. Los odontólogos la conocen como la ATM. Es la apófisis condilar con el hueso temporal, articulación temporomandibular. Esta es una diapositiva de la parte interna de la mandíbula o maxilar inferior, por la parte interna. Acá siempre vamos a ver las partes del cuerpo de esa mandíbula. Siempre vamos a ver los dientes con sus procesos alveolares. Y vamos a encontrar una fosa digástrica para el músculo digástrico. Vamos a encontrar una fosa sublingual, que es para la punta de la lengua.
y vamos a encontrar una fosa submaxilar, que es donde vamos a encontrar la glándula submaxilar, la glándula salivar submaxilar. Y aquí vamos a tener la línea amiloidoidea. Y vamos a tener aquí una estructura sumamente importante dentro de ese hueso que se conoce como la língula. Y aquí está el surco amiloideo. Y aquí es la entrada u orificio mandibular donde entra la rama alveolar inferior, que es rama del nervio trigémino. Entra por aquí por el orificio mandibular. Siempre vamos a ver la apófisis coronoides. Siempre vamos a ver la escotadura sigmoidea o escotadura mandibular. Siempre vamos a ver la apófisis condilar, que consta de una cabeza y de un cuello, y que hace la articulación temporomandibular o ATM. En esta diapositiva del hueso de la mandíbula o maxilar inferior, la estamos viendo desde un punto de vista posterior. Y aquí vamos a diferenciar siempre el cuerpo de la mandíbula, las ramas de la mandíbula y, sumamente importante, las espinas mentonianas o apófisis geni, que van a servir de inserción para unos músculos que se llaman el genioideo y el geniogloso, que se verán más adelante, las apófisis geni. Aquí siempre está la fosa del digástrico, del músculo digástrico. Aquí vamos a encontrar la fosa sublingual para la punta de la lengua. Y aquí vamos a encontrar la fosa submandibular, que va a alojar la glándula salivar submandibular. Siempre vamos a tener el surco amiloideo y vamos a encontrar la língula de ese hueso. Pausa. Done.